La catequesis infantil y la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe presentan lección número 13, el pecado. A diferencia de las virtudes que vimos en la lección número 12, el pecado es totalmente lo inverso. Es una negativa humana a colaborar con el plan divino y es un rechazo hacia la gracia de Dios. El pecado original nace desde nuestros padres Adán y Eva, quienes no tuvieron la fortaleza para vencer la tentación. De esta manera desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, lo cual es muy recurrente cometer hoy en día este pecado, que nos lleva a cometer faltas graves, ya que principalmente tiene serias faltas hacia el cuarto mandamiento, comenzando como un pecado venial hacia un pecado mortal. Entonces, dicho de otra forma, el pecado es una palabra, un acto o deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Es un acto contrario a la razón, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar del pecado, lo relaciona con la misericordia de Dios, ya que el Evangelio es la revelación de la misericordia de Dios con los pecadores. Un ejemplo de misericordia sería la anunciación del ángel Gabriel a José, donde le dice: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Otro ejemplo es en la institución de la Eucaristía, donde Jesús nos dice: «Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». De esta forma, Cristo nos demuestra su misericordia y el perdón de los pecados siempre y cuando tengamos la intención de arrepentimiento y de la conversión. El pecado se clasifica de acuerdo a la gravedad y por su objeto, considerándose pecado venial o pecado mortal. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. El pecado mortal necesita de una nueva iniciativa, de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que ordinariamente se realiza dentro del sacramento de la reconciliación. El pecado venial no nos quita el amor o la caridad, pero la ofende y la hiere. Se comete pecado venial cuando no se observa en materia leve lo prescrito por la ley moral. La repetición de los pecados veniales engendra vicios y nos puede llevar poco a poco a cometer el pecado mortal, debilitando el ejercicio de las virtudes. De igual manera que el pecado mortal, este pecado lo podemos reparar con el sacramento de la reconciliación. Aunque cabe destacar que siendo pecado venial, la penitencia es menor. Siempre hay que recordar que para que un pecado sea reparado, tengamos arrepentimiento y la capacidad de la conversión.